Hoy nos sumergiremos en historias místicas reales que tuvieron lugar en los Cárpatos. Estos casos misteriosos no son solo ficciones o leyendas de miedo. Son hechos reales registrados en archivos locales, relatos de testigos presenciales y artículos de prensa. Le contaremos las misteriosas desapariciones de recolectores de setas, silvicultores experimentados y turistas que dejaron huellas en los senderos pero parecieron esfumarse. Estos casos tienen todo en común: misteriosas extensiones de bosque, extraños hallazgos que aparecen años después y leyendas locales que preservan la memoria de los desaparecidos en las zonas salvajes de los Cárpatos. Algunas de estas personas reaparecían días o incluso semanas después en el mismo lugar, sin recordar lo que les había ocurrido y afirmando haber estado desaparecidas solo unas horas. Así que, si te gustan las historias sobre lo desconocido y lo místico, dale al play a este vídeo, suscríbete a nuestro canal y prepárate para sumergirte en los misterios de los Cárpatos. A principios de octubre de 1972, cuando las brumas matinales descendían sobre los Cárpatos, Ivan Siniuk, un Hutsul de 68 años y experimentado recolector de setas del pueblo de Zembronia, se dirigió al bosque. Era su rutina habitual. Conocía todos los rincones del bosque cercano y podía encontrar setas donde otros no las habían visto. Ese día iba a ir un poco más lejos de la ruta habitual porque había oído decir a un vecino que había muchas setas porcini en la zona del tracto Chorny. Iván tenía previsto volver a la hora de comer, pero nunca apareció. Al principio, su familia no estaba muy preocupada. Iván solía ir al bosque durante todo el día. Volvía con una cesta llena de setas y siempre les contaba sus hallazgos y su aventura en las montañas. Sin embargo, cuando caía la noche y no regresaba, su mujer empezó a dar la voz de alarma. Los lugareños reunieron rápidamente un grupo de búsqueda que salió a buscarlo al amanecer. Durante 3 días seguidos, decenas de aldeanos peinaron el bosque, los alrededores y las montañas cercanas, pero fue en vano. Solo encontraron algunas cestas de setas rotas y fragmentos de zapatos viejos que podrían haber pertenecido a Iván. No había señales de lucha ni de huida en pánico. Parecía como si se hubiera desvanecido en el aire. En el denso bosque donde Iván conocía todos los caminos, esto era impensable. Una semana después, se suspendió oficialmente la búsqueda y se empezó a hablar en el pueblo. Los ancianos hablaban con tristeza de la maldición del Tracto Negro, un lugar que sus abuelos y bisabuelos habían evitado. Según la leyenda, allí vivían los espíritus del bosque, que a veces llamaban a la gente con su voz, la conducían a la selva y no la dejaban volver. Se decía que los desaparecidos habían ido más allá de la frontera, e incluso décadas después, cuando alguien se atrevía a entrar en el tracto, oía los ecos de las voces de los que nunca volverían. Uno de los guardabosques locales, Vasil Hriorusiak, que también participó en la búsqueda, dijo más tarde que, mientras peinaba el bosque, vio a Iván entre los árboles, pero cuando se acercó, el hombre desapareció y Vasil solo oyó un susurro, apenas audible, que le llamaba por su nombre. Este susurro llegaba de todas partes, como si las propias montañas respiraran una historia antigua, oculta a las miradas indiscretas. Pasaron unos meses y una tarde de invierno, la mujer de Iván encontró algo extraño en el umbral de su casa. Un viejo frasco de madera que siempre había llevado consigo, pero que dejó en casa el día que desapareció. Estaba cubierta por una fina capa de escarcha y junto a ella había una cesta de setas. La mujer, incrédula, llamó a sus vecinos, pero nadie supo explicar de dónde había salido el frasco ni cómo se podían encontrar setas frescas en pleno invierno. Desde entonces, los lugareños empezaron a decir que Iván seguía vagando por los bosques de la zona de Chorny, recogiendo setas para los que se quedaban en el pueblo. La gente decía que, si se va al bosque al atardecer,
se puede ver su sombra entre los árboles. Y, según una antigua tradición Hutzul, todos los años, el día de su desaparición, los aldeanos dejan una vela cerca del bosque y un trozo de pan para que los espíritus le dejen volver a casa. Hoy, el bosque cercano al Tracto Negro parece igual de tranquilo, pero ahora nadie se acerca hacia él. Incluso los que antes no creían en leyendas empezaron a creer que Ivan Siniuk había entrado en un mundo del que no hay retorno, formando parte de los Cárpatos, viviendo su propia vida misteriosa. Era una fría y brumosa mañana de febrero, cuando Vasil Levchenko, guarda forestal de 43 años y experimentado empleado del Parque Natural Nacional de los Cárpatos, salió a hacer su ronda habitual. Llevaba más de 20 años trabajando para el servicio forestal y conocía cada sendero y cada pico de la zona del paso de Vishkivsky. Vasil era un hombre reservado al que no le gustaba hablar mucho, pero conocía su trabajo y lo hacía con celo. Aquel día dijo a sus colegas que tenía previsto comprobar un nuevo descenso en una zona remota cercana al pueblo de Senechiv, donde recientemente habían visto rastros de cazadores furtivos. Tenía previsto volver a la hora de comer. Cuando no apareció al final del día, sus colegas entraron en pánico. Las llamadas por radio quedaron sin respuesta y el teléfono de Vasil estaba fuera de cobertura. Los equipos de rescate, junto con los residentes locales, fueron a buscarlo esa noche. Muchos de ellos sabían que Vasil había ido a ver por su cuenta en una zona conocida por su terreno escarpado. Al día siguiente, encontraron su mochila cerca de un arroyo, en un antiguo sendero de caza. Contenía su reserva de agua, una brújula, un cuaderno y algo de comida. Parecía que había dejado la mochila allí sola, pero no había señales de lucha ni de caída. Durante los 3 días siguientes, los equipos de búsqueda peinaron la zona, pero Vasil no apareció. Los lugareños empezaron a recordar otros incidentes similares. Hace 5 años, un cazador también desapareció en esta zona, con la que había contactado por última vez cuando se encontraba cerca de un arroyo. Entonces, como ahora, nadie encontró rastro de él, salvo su arma, que fue abandonada en el mismo lugar que la mochila de Vasil. Unas semanas más tarde, los rescatadores decidieron utilizar una cámara termográfica para seguir el mismo rastro. Una fría mañana, vieron una extraña señal de calor en la pantalla cerca de una gran roca. Sin embargo, cuando llegaron allí, solo encontraron una zona vacía y musgosa, rodeada de un denso bosque. No había señales de presencia humana. Los lugareños creían que en el bosque había antiguos escondites utilizados por los cazadores furtivos, pero esos lugares llevaban mucho tiempo abandonados y ocultos por la densa vegetación. Más tarde, uno de los jóvenes guardas forestales se percató de un extraño detalle. El cuaderno de Vasil contenía unas coordenadas que no figuraban en los mapas oficiales. La anotación era breve, sin explicaciones. Cuando los lugareños y los rescatadores fueron al lugar, encontraron un viejo búnker abandonado de la Segunda Guerra Mundial, casi completamente cubierto de tierra y arbustos crecidos. Dentro encontraron unos cuantos periódicos viejos, una linterna oxidada y nada más. El caso quedó sin resolver, y los lugareños empezaron a decir que Vasil podría haber tropezado con las huellas de cazadores furtivos que querían ocultar sus actividades. Algunos creían que el búnker podría formar parte de un antiguo plan de contrabando y que Vasil podría haber estado tras la pista de alguien. Nadie sabe qué fue de él, pero su mochila, las coordenadas de su cuaderno y el búnker abandonado son los únicos rastros que dejó en los bosques de los Cárpatos. En septiembre de 2021, un grupo de 6 amigos se fue de excursión a los Cárpatos. Su ruta iba desde el famoso pueblo de Yassinia hasta el monte Petros,
pasando por la cresta de Chornohora. El grupo estaba formado por excursionistas experimentados, cada uno de ellos con amplia experiencia en la montaña. Entre ellos estaba Oleksiy Borisenko, de 27 años, un ambicioso viajero que había conquistado cumbres muchas veces. Sus amigos bromeaban diciendo que conocía los Cárpatos como la palma de su mano. La mañana del viaje era normal: aire fresco, cielo despejado y un acogedor bosque otoñal oculto por una ligera niebla. Oleksiy solía hacer fotos de la naturaleza circundante y dejaba breves notas en su cuaderno, describiendo lugares interesantes y sus sensaciones durante las caminatas. El día que llegaron a Petros, Oleksiy mencionó un pequeño sendero ramificado que, según dijo, conducía a una ladera con unas vistas fantásticas. A sus amigos no les importó y decidieron darle la oportunidad de mostrarles un lugar secreto, desconocido para otros turistas. El camino era difícil, lleno de maleza y prácticamente sin puntos de referencia, pero Oleksiy confiaba en sus habilidades. Cuando llegaron a la cornisa y montaron las tiendas, empezó a descender una espesa niebla que cubría las montañas con un muro impenetrable. De repente, Oleksiy dijo que oía el sonido de un río cercano y quería comprobar dónde estaba. Dejó su mochila junto a la tienda y desapareció en la niebla, prometiendo volver en 10 minutos. Pero esos 10 minutos se convirtieron en media hora, luego en 1 hora y después en toda la noche. A la mañana siguiente, sus amigos, alarmados, empezaron a buscarle. Llamaron a Oleksiy en busca de rastros, pero todos sus intentos fueron en vano. Solo unas horas más tarde consiguieron encontrar su cuaderno. Las anotaciones en él eran extrañas y desordenadas, frases caóticas y dibujos que representaban los contornos de rostros humanos como si surgieran de la niebla. Más tarde, sus amigos le contaron que las últimas páginas del cuaderno contenían las palabras «están cerca», «entre mundos» y «no les sigas». La operación de búsqueda comenzó inmediatamente. Los equipos de rescate locales recorrieron las montañas, peinando la zona con drones y perros. El segundo día de búsqueda, los perros guiaron al grupo hasta un viejo escondite de leñadores abandonado desde hacía mucho tiempo. En la entrada, encontraron la chaqueta de Oleksiy, que, a primera vista, parecía nueva y limpia, como recién traída. Sin embargo, los rastros se rompieron justo al lado del escondite, y, a pesar de numerosos exámenes, no se encontró ni una sola pista. La búsqueda continuó durante varios días, pero no hubo resultados. Finalmente, una semana después, se suspendió la operación, dejando sin resolver la desaparición de Oleksiy. La historia de la desaparición de Oleksiy se extendió rápidamente por los Cárpatos. Las leyendas locales dicen que las montañas son un lugar donde a veces la frontera entre los mundos se hace más fina, y que en esos momentos la niebla puede arrastrar a la gente a una especie de segundo mundo. Algunos creían que Oleksiy no había desaparecido sin dejar rastro, sino que simplemente se había encontrado en la frontera entre dos dimensiones, donde permanecería para siempre. Tras su regreso, sus amigos también hablaron de sensaciones inquietantes y de sueños en los que veían a Oleksiy de pie en la niebla y haciéndoles gestos para que le siguieran. Ahora, cada vez que los Cárpatos se cubren de espesa niebla, los lugareños susurran en voz baja: «No te adentres en la niebla, porque puede llevarte con los que ya están perdidos». Pero son solo rumores sin ningún dato. El cuerpo de Oleksiy nunca se encontró y sigue desaparecido a día de hoy. En agosto de 2023, un grupo de 5 turistas se fue de excursión a los Cárpatos, con la intención de conquistar la cima del monte Pip Ivan. Entre ellos estaba Andriy Kovalenko, de 32 años, un experimentado viajero de Kiev. El grupo preparó cuidadosamente el viaje,
comprobó su equipo y las condiciones meteorológicas. Los primeros días de la excursión transcurrieron sin contratiempos. Los turistas disfrutaron del paisaje y del aire puro de la montaña. Al tercer día, mientras atravesaban un denso bosque, Andriy sugirió que tomaran un atajo por un camino menos conocido que había marcado en el mapa. El grupo aceptó, confiando en su experiencia. El sendero resultó ser más difícil de lo esperado. Estrecho, cubierto de maleza y casi intransitable en algunos tramos. Tras varias horas de duro caminar, los turistas decidieron tomarse un descanso. Andriy, que quería explorar la zona, se adelantó y prometió volver en 15 minutos. Sin embargo, pasó media hora y no regresó. Sus amigos, preocupados, empezaron a llamar a Andriy, pero no obtuvieron respuesta. Decidieron dividirse en dos grupos para buscarlo y acordaron reunirse dentro de una hora en el campamento. La búsqueda fue infructuosa. Andriy no aparecía por ninguna parte, ni había rastro de su presencia. A la mañana siguiente, tras una noche en vela, los turistas decidieron volver a la ruta principal y denunciar la desaparición de Andriy a los rescatadores. Llegaron al pueblo más cercano y se pusieron en contacto con las autoridades locales. La operación de rescate comenzó de inmediato. Durante los días siguientes, docenas de rescatadores, voluntarios y residentes locales buscaron en el bosque con perros y drones. La búsqueda se complicó por la densa vegetación y la dificultad del terreno. Al quinto día, los equipos de rescate encontraron la mochila de Andriy cerca de un pequeño arroyo. Contenía todas sus pertenencias, incluido su teléfono sin batería. Este hallazgo dio esperanzas, pero las búsquedas posteriores no dieron resultado. 2 semanas después, se suspendieron las operaciones de búsqueda activa, aunque los residentes locales siguieron inspeccionando periódicamente la zona. La desaparición de Andriy Kovalenko dejó muchas preguntas sin respuesta. Amigos y familiares no entendían cómo un turista experimentado podía desaparecer sin dejar rastro en una zona conocida. Algunos suponían que podía estar herido y no haber podido regresar, mientras que otros hablaban de la posibilidad de un encuentro con animales salvajes. Sin embargo, ninguna de las versiones ha sido confirmada. En el verano de 1990, Hutsul Mikhailo Natiuk, un conocido recolector de setas local y experto en los bosques de los Cárpatos, fue a recoger setas en dirección al trazado de Lisiche. A pesar de su misteriosa reputación, Mikhailo había ido allí muchas veces solo, y esta vez prometió a su mujer volver antes de comer. Llevaba consigo el equipo habitual de recolector de setas, una cesta, un cuchillo y un mapa de los senderos locales que casi se había deshecho. Cuando el sol se puso tras las montañas y Mikhailo no regresó, su mujer dio la voz de alarma. Al día siguiente, a la hora de comer, los habitantes de Dembrona salieron en su busca. Sabían que él, un recolector de setas experimentado, difícilmente podría haberse perdido. Peinaron los lugares habituales, subieron a las laderas, pero no había ni rastro de Mikhailo. Al tercer día de búsqueda, uno de los forestales que se unió a la operación dio con un lugar extraño. Un viejo prado con árboles retorcidos como si estuvieran enfermos, que se erguían en forma de un gran círculo. En el centro del círculo había una vieja piedra agrietada con símbolos tallados que nadie podía reconocer. Los lugareños llamaban a esos lugares zonas de poder, donde preferían no ir innecesariamente. A la noche siguiente, los dos rescatadores pasaron la noche en la entrada del trazado de Lisiche, donde veían a menudo a Mikhailo durante sus excursiones. En mitad de la noche, cuando la niebla empezaba a descender sobre el bosque, observaron una tenue luz azul a lo lejos, entre los árboles. No se movía, pero parecía como si la luz palpitara, sintiendo su presencia. Se dirigieron hacia la luz, pero a medida que se acercaban, ésta se adentraba más en el bosque. Les pareció que alguien estaba jugando con ellos,
atrayéndolos hacia el interior del bosque. Al cabo de unos minutos, se dieron cuenta de que se habían perdido y se encontraban en una parte del bosque que no conocían en absoluto. El sexto día de búsqueda, cuando los rescatadores se estaban quedando sin energía y empezaban a perder la esperanza, ocurrió algo inexplicable. Un grupo de lugareños que peinaba las laderas cercanas a la zona de Lisiche se topó de repente con Mikhailo. Estaba recogiendo setas tranquilamente, agachado junto a las raíces de un viejo roble, y ni siquiera sabía que a su alrededor se estaba llevando a cabo la búsqueda, que ya había abarcado todos los pueblos cercanos. «Mikhailo, Dios mío, ¿dónde has estado? Llevamos 5 días buscándote», gritó uno de los rescatadores, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Mijaíl se levantó, mirándoles sorprendido, como si acabaran de aparecer de otro mundo. Tenía una expresión de confusión en el rostro. «¿El quinto día? ¿De qué estás hablando? Acabo de llegar por la mañana, como siempre. Estaba recogiendo setas, y aquí estáis todos», respondió, como si no hubiera pasado nada raro. Los rescatadores se quedaron boquiabiertos. Mikhailo parecía completamente tranquilo y no tenía ni idea de que decenas de personas llevaban días buscándole. Les aseguró que no llevaba mucho tiempo recogiendo setas, e incluso afirmó que había salido de casa hacía solo unas horas. Mientras tanto, los rescatadores se dieron cuenta de que la ropa de Mikhailo estaba en las mismas condiciones que el día de su desaparición, sin rastros de suciedad ni desgaste, como cabría esperar de alguien que había pasado 5 días en el bosque. La cesta estaba llena de setas frescas, recién recogidas, húmedas por el rocío de la mañana, como si realmente acabara de empezar a recoger. Al seguir hablando con él, los rescatadores notaron una extraña calma en su comportamiento, como si fuera un día más para él. Mikhailo no entendía por qué le preguntaban por el tracto, dónde había estado y por qué, según decían los rescatadores, habían visto una luz extraña en el bosque aquella noche. Estaba seguro de que había salido de la aldea solo unas horas antes. Los rescatadores estaban desconcertados. Mikhailo parecía haber salido del corazón del bosque. Parecía un fantasma y parecía como si el tiempo se hubiera detenido para él en el momento en que se adentró en el bosque. Tras el inesperado regreso de Mikhailo Natiuk, los periódicos locales se llenaron de titulares como «¿Ha regresado el recolector de setas del otro mundo?» y «Bosque de los Cárpatos, mito o realidad». Los periodistas discutían activamente la misteriosa desaparición del recolector de setas, que según los rescatadores, se comportaba como si no le hubieran buscado en 5 días. Las historias sobre su encuentro con el equipo de búsqueda en las afueras de la zona de Lisiche sonaban tan extrañas que parecían una obra de fantasía o una leyenda urbana. El periódico local, Hutsulski Visti, publicó el testimonio de los rescatadores, que afirmaban haber encontrado a Mikhailo en perfecto estado, sin signos de fatiga ni siquiera pequeños arañazos típicos de una larga estancia en el bosque. Con setas frescas en su cesta y sin saber por qué le buscaban, Mikhailo seguía siendo un misterio que fascinaba no solo a sus paisanos, sino también a los de los pueblos vecinos. Sin embargo, la mayoría de la gente no se creía la historia. Los lectores de periódicos y los oyentes de la radio local la consideraban una historia sensacionalista, inventada para llamar la atención. Muchos supusieron que Mikhailo simplemente se había perdido y que finalmente encontró el camino de vuelta, pero negó estar asustado para no avergonzarse ante la comunidad. Otros creían que la historia había sido inventada por los periodistas para suscitar un ambiente místico en torno al tracto Lisiche. Esto es todo por ahora. Gracias por seguir con nosotros hasta el final. No olvides darnos un me gusta, dejarnos tus comentarios y compartir tus propias historias y opiniones. Cuídate y recuerda, la naturaleza a veces esconde secretos que ni siquiera conocemos.